el peso de su reino. Diga conmigo esta frase, el peso de su reino. Hoy vamos a hablar de el peso de su reino. Hoy quedó entretenida la gráfica. Vemos a un joven o una señorita, no sé, bueno, da lo mismo. Una persona que tiene su corona, pero que va cargando en su espalda un objeto pesado. ¿Se entiende, cierto? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía que tenemos que aprender lo que significa ser parte de su reino. ¿Cuántos saben quiénes son? Si yo le dijera a ti, no le voy a decir el nombre, a ti, ¿quién eres tú? Ya, un hijo de Dios, pero ¿cómo es tu nombre? John Fuentes, tu apellido. John Wayne, ese es otro John. ¿Cierto? Sabemos quiénes somos. Eso habla de nuestra identidad. Y hoy vamos a hablar del peso de su reino y tiene que ver, usted podría decir, y bueno, ¿y cómo se relaciona eso con quién soy? Para eso vamos a ir a la Escritura, al libro de Apocalipsis. ¿Cuántos tienen su Biblia? Si no la trajo, acostúmbrese a traerla a la iglesia, es bueno traer la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante, vamos a leer. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, por si trajo su Biblia y no sabe dónde está, es el último libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un tanto enredado los versículos que leímos. Pero quiero contextualizarlo. Usted sabe que a mí me gusta explicarle para que entendamos todos. Este es el primer mensaje del apóstol Juan escrito a las primeras iglesias de Asia, de la zona que hoy se conoce como Eurasia. Está entre Europa y Asia, y que antes se conocía como Asia Menor. Y el Señor les envía mensajes a estos cristianos del primer siglo. Entonces Juan está escribiendo a eso, por eso dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Esa era la forma antigua de escribir. Y empieza a decirle algo respecto a lo que Dios quiere decirles y quiere enseñarles y recordarles. Si nosotros vamos al versículo 5, la parte B dice que Jesucristo nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 empieza diciendo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. La Biblia dice algo muy poderoso respecto de la iglesia, porque acá el apóstol Juan está hablando con las iglesias. ¿Cuántos saben que somos parte de la iglesia? Y que la iglesia del Señor es una sola, a pesar de que haya muchas congregaciones. La iglesia del Señor es una sola. Somos parte de su cuerpo. Y lo que dice acerca de la iglesia es que no solo fuimos salvos, también fuimos asignados y elevados a una posición. O sea, Dios te miró con sus ojos de amor, pero también te hizo salir del lugar donde estábamos. Cuando tú le recibes, cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, Él te saca de nuestra posición natural y nos pone en una posición espiritual como sus hijos, pero también con un rol. Si analizamos estos versículos, primero nos amó, luego nos lavó con su sangre y perdonó nuestros pecados, y además nos da un propósito. No solo nos redime, también nos confía una responsabilidad. El plan de Dios era hacernos reyes y sacerdotes, y ese es un gran privilegio. ¿Quién no sabe lo que es ser rey? Los reyes son personas diferentes. No son el común de la población. De hecho,
se hablaba de que para ser rey había que pertenecer a un estrato social distinto, que ni siquiera es la alta sociedad, es la nobleza. Le llamaban así, ¿cierto? ¿Qué significa ser reyes y sacerdotes para Dios? Nosotros humanamente rápidamente lo podemos asociar a una posición de autoridad, porque los reyes tienen, o en ese tiempo tenían más autoridad. Hoy día es diferente la figura de un rey. Pero antes el rey era el gobernante, el que ejercía la autoridad, tenía poder. Y eso es correcto, asociarlo a una posición de autoridad. Pero ¿sabe qué? No es cualquier autoridad, es una autoridad espiritual. Yo lo que quiero que tú entiendas hoy es que ser cristiano significa más que simplemente haber sido perdonado. Ser cristiano significa más que simplemente tener una relación con Dios. Ser cristiano significa más que simplemente recibir milagros de Dios, beneficios, su paz en su corazón y ser lleno de su espíritu. Ser cristiano incluye una posición espiritual a la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Él quiere que entendamos lo que significa ser reyes y sacerdotes, porque tú y yo a veces encontramos que hay una contradicción en la iglesia contemporánea, en la que nosotros veamos. Algunos cristianos o algunos creyentes queremos esa autoridad de Dios, pero evitamos las responsabilidades del reino. A veces deseamos las bendiciones, la honra, la victoria, pero no el peso espiritual que implica vivir como reyes y sacerdotes delante de Dios. Es un concepto que se ha masificado. Hay un cristianismo hoy día que es muy liviano, donde se vive sin ninguna obligación el cristianismo. Cuando quiera voy, Dios está en todas partes, mi relación con Él es personal, Dios me entiende, Él sabe cómo soy, yo lo busco a mi manera. Pero el estilo de Frank Sinatra no sirve para buscar a Dios a mi manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Dios nos escogió para ser reyes y sacerdotes. No podemos solo querer los beneficios del reino y no querer llevar el peso de su reino. Hoy la palabra del Señor nos va a confrontar y nos está confrontando con una pregunta, que es sencilla pero a la vez muy profunda. ¿Por qué la iglesia no paga el precio de su llamado? ¿Por qué la iglesia, si fue llamada a ser reyes y sacerdotes, le cuesta tanto asumirlo? Y lo primero que tenemos que saber es que la responsabilidad espiritual se volvió una incómoda carga pesada, porque ser reyes y sacerdotes implica vida de oración constante. Cuando decimos yo tengo relación con Dios, significa que hablas con Él. Pero hablas con Él no solo cuando te acuerdas, hablas con Él siempre. Porque la relación que Dios está buscando con nosotros es una relación cercana, una relación íntima, una relación casi similar a la de una pareja. Entonces, evitar ese tipo de comunión con Dios nos lleva a tener una relación a distancia. El ser un rey y sacerdote implica oración constante, santidad personal, disciplina espiritual, servicio que a veces es sacrificial, o sea, más allá de lo que yo pueda, carga por las personas que no le conocen, sentir ese peso de irresponsabilidad de que hay personas que se están perdiendo. Y eso para muchos es demasiado peso. Hay creyentes que llevan años en la fe, pero rehuyen la madurez, le hacen el quite a madurar. ¿Se fijan esas personas que uno los vio cuando eran jóvenes, 16 años, y uno decía, cuando crezca va a madurar? Y se lo encuentra 20 años después y sigue tan cabro chico como era. ¿Ha encontrado a alguien así? ¿Conoce a alguien así? Si no conoce a nadie así, mira a su alrededor y no encuentra a nadie, posiblemente usted sea. Hay casos así donde la gente no termina su proceso porque se quedó pegado en algo.
Y hay creyentes que rehúyen esta madurez espiritual porque exige responsabilidad. Y lamentablemente, esta falta de compromiso con Dios solo retrasa tu crecimiento, mi crecimiento y el avance de la obra de Dios. En algunos casos, esta falta de madurez, esta falta de compromiso logra que las personas se detengan e incluso retrocedan a su vida anterior. Porque si tú vienes a Cristo hoy, necesitas comprometerte con Él para no volver atrás. Una vida sin compromiso con Dios nos hace retroceder fácilmente porque perdemos el interés, perdemos el amor por el Señor y se nos apaga el fuego. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12, en la versión NBI, dice: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Está hablando de personas que no han querido madurar espiritualmente. Y el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos dice: ustedes ya tendrían que saber esto. Sin embargo, tengo que volver a hablarles algo livianito. Dios te ama, Dios te levanta. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en la visión de querer mantenernos ahí. Ni muy, muy, ni tan, tan. Y con Dios, hermanos míos, las cosas son o muy frías o muy calientes. ¿Qué pasa con los tibios? Apocalipsis dice que no son agradables para Dios. Cuando mantenemos un estatus así, que no, si yo sé, a mí, ¿qué me va a enseñar el pastor? Eso es mantenernos ahí. No quiero más compromiso. No podemos quedarnos sin madurar espiritualmente. La palabra de Dios nos desafía constantemente a avanzar, a crecer, a madurar en Dios. Somos parte de una iglesia que avanza. El cuerpo de Cristo avanza, la iglesia tiene que avanzar. Cuando el Señor habla con Pedro y le dice: sobre esta roca voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando de las puertas del infierno. Las puertas del infierno, ¿dónde están? La puerta de su casa, ¿dónde está? Pero ¿dónde está su casa? Si yo digo que su casa está en Peñaflor, y yo digo, esta es la puerta de su casa, ¿corresponde? No. La puerta de su casa está en su casa. Entonces yo, para ver la puerta de su casa, tengo que ir a su casa. Cuando la Biblia dice, el Señor Jesucristo le dice a Pedro: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, significa que la iglesia va a estar aquí, peleando con el infierno en el infierno. No que el infierno va a venir a golpear las puertas de la iglesia. No sé si me están siguiendo. La iglesia del Señor es una iglesia que arde, es una iglesia que vive, es una iglesia poderosa. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene autoridad de reyes y cumple un papel sacerdotal. La iglesia del Señor es aquella que sana a los enfermos. Ojo, no estoy diciendo el Señor sana a los enfermos, claro que Él lo hace, pero es la iglesia la que tiene que tomar el rol de creer que el Señor sana a los enfermos, que Él echa fuera a los demonios, pero hay alguien que tiene que hacer esa tarea. Y si tú y yo seguimos viviendo parados en cualquier parte, no lo vamos a poder hacer. Muchos cristianos prefieren comodidad antes que consagración, porque la comodidad hace que la iglesia pierda esta efectividad. Cuando tú y yo nos quedamos tranquilitos, yo sin compromiso, no, tranquilo, a mí pastor, déjeme aquí nomás, tú te transformas en alguien que marca el paso y pierdes tu efectividad. Cuando tú entras a una empresa y te conformas con el puesto de asistente, porque no, es que aquí nomás a mí déjeme esta pega, no, yo tranquilo, y no tienes aspiraciones, toda tu vida te vas a quedar siendo asistente.
Pero si tú te preparas y tú buscas y curso que hagan, tú lo tomas, tu jefe va a ver que tú eres alguien que tiene aspiraciones y te va a promover. Hay personas que pasan la vida esperando un ascenso, pero nunca se prepararon. Pasan la vida esperando que los reconozcan, pero nunca tomaron la decisión de demostrar que en realidad estaban preparados. La iglesia del Señor tiene que ser un ente que no es cómodo. Cuando la iglesia pierde efectividad, no se ven vidas transformadas, solo acomodadas. Dejan de ocurrir milagros, dejan de haber sanidades, se transforma en una iglesia sin poder. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que no es que la iglesia pierda autoridad por falta de unción, porque la unción es lo que Dios pone. Dios ya puso su espíritu en ti. Dios ya marcó tu vida con el sello del Espíritu Santo. Si tú le recibiste, ya te marcó. Eres parte del pueblo de Dios. Ya eres hija, eres hijo de Dios. El problema no es la unción, el problema es la falta de entrega, la falta de compromiso. Lucas capítulo 9, verso 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La condición está clara. ¿Queremos seguir al Señor? Tenemos que aprender a morir a quien somos para tomar la identidad que Él quiere darnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Díganme amén. La cruz, cuando dice tome su cruz cada día, no significa un símbolo o un crucifijo. Hay personas que piensan que la cruz es un elemento decorativo. Ay, no, yo tengo la cruz, ¿por qué? Porque me identifico con Cristo. La cruz no es un elemento decorativo, es sinónimo de una vida rendida. Muchos quieren reinar con Cristo, pero no morir con Él. Muchos delegamos esa responsabilidad espiritual porque no queremos cargarla. Entonces, como sabemos que ser reyes y sacerdotes es un peso espiritual que requiere compromiso y responsabilidad, le hacemos el quite. Entonces es más fácil encargarle a alguien la oración, que oren los pastores, que oren los líderes. La intercesión, que venga el equipo de oración. La santidad, no, si Dios me entiende. La misión, que otros evangelicen, a mí me cuesta, ese no es mi llamado, a mí me da vergüenza. Y vamos delegando y delegando y delegando. Pero, ¿y entonces qué pasa con el llamado de Dios para ti? Él te ha hecho rey y sacerdote. ¿Qué estoy haciendo con el llamado? ¿Estoy atendiendo? ¿Saben lo que pasa cuando Dios no encuentra a nadie que quiera cumplir su labor? Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos a un hombre que hiciese un vallado, que hiciese un cerco, que pusiera algo para protegerse y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, dice. Y no lo hallé. No había nadie que tomara la responsabilidad del peso de su reino. Buscó a alguien que dijera, yo voy a interceder. En la mañana temprano orábamos por nuestro país. Luego la pastora oró también con la congregación por nuestro país, por la zona que está siendo afectada por los incendios. Eso es ponerse en la brecha, eso es tomar una responsabilidad. Quizá tú no tienes familia allá, quizá yo no tengo familia allá, pero vemos que hay una necesidad. ¿Y qué hacemos? Tomamos el desafío. Señor, vamos a la oración. Yo creo en el poder de la oración. Voy a interceder, voy a clamar. Cuando usted se anota en alguna petición de oración, cuando lo hacíamos por Facebook o nos manda un mensaje, la pastora y yo tomamos el desafío y vamos a la oración. Hace unos días Bonnie me comunicó de una petición especial en un horario de la tarde. Un familiar, ¿puedo decirlo? Un familiar de ella estaba con un infarto o con algún problema cardíaco y estaba hospitalizado, no sabían nada qué iba a pasar. Y oramos al Señor en el momento. Oramos, estábamos con la pastora juntos en ese momento y oramos. Padre, oramos por este señor y oramos, Padre, por esta persona que está en esta situación. Ayúdale, haz misericordia. Haz un milagro. Cuando tú y yo entendemos quiénes somos, asumimos la responsabilidad. No nos ponemos en la brecha. Ponerse en la brecha es al medio, en la situación donde está el hoyo del muro. Yo voy a defender el muro. Eso es ponerse en la brecha.
Entonces Dios sigue buscando hombres y mujeres que acepten llevar el peso de su reino, que estén dispuestos y disponibles para tomar la posición que Él diseñó para la iglesia. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Vamos a seguir siendo cómodos que otros oren por mí? Yo encargo la oración. ¿O voy a tomar las riendas de este asunto y voy a decir, yo voy a pelear porque Dios me ha dado autoridad? Si no estás convencido, déjame que avancemos en el mensaje y que entendamos que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero que ser rey y sacerdote no es un título. Se refiere a una función, al rol que debemos aprender a desempeñar en Cristo y tiene que ver con tu propósito. Mira a alguien cerca y dígale, tu propósito es reinar. No, se los vi muy convencidos. Los versículos que leímos en Apocalipsis capítulo 1, ahí el Apocalipsis no habla de un rango simbólico, sino de la responsabilidad espiritual activa. El rey gobierna, como les decía, decide, asume autoridad, el sacerdote intercede, se consagra, se presenta delante de Dios por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 es el versículo más conocido respecto a nuestro rol. Mas vosotros sois linaje escogido, es la Reina Valera, por favor, eso. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Ay, y hasta ahí! Pucha, que nos gusta. Nosotros somos linaje escogido, somos el real sacerdocio, somos el pueblo adquirido por Dios, su nación santa. Pero hay un porqué, hay una razón para que anuncies. Dígale al mismo que le dijo tú vas a reinar, ahora dígale, para que anuncies. No puede ser que la iglesia del Señor se quede muda, callada. No, a mí déjeme aquí. Yo feliz yendo a la iglesia el domingo. O a veces el domingo. ¿Por qué? Porque el venir a la iglesia es una parte de nuestra relación, pero es lo que nos enciende el motor. Por eso es importante. Entonces, necesitamos aprender que las virtudes de aquel que nos llamó es responsabilidad nuestra anunciarlas. Quiero que analicemos qué significa ser reyes. Cuando la Biblia dice que el Señor nos hizo reyes, no se refiere a la corona de manera literal. Se refiere a una forma de pensar, de decidir y de vivir. Tú tienes que aprender a pensar como un rey, a decidir como un rey, a vivir como un rey. Dios no te llamó para ejercer simplemente autoridad a tontas y a locas. Dios te llamó, te seleccionó, te escogió para hacerte parte de un pueblo escogido, diferente. El rey no solo vive reaccionando ante lo que le pase. ¡Ay, qué me pasó! Tengo que apagar un incendio. Tuve un problema, un problema inesperado y hay que hacer algo y reaccionamos. Un rey no vive así. Un rey se prepara, vive para gobernar, pero vive de manera intencional, no reactiva. No espera que vengan los conflictos, no espera que vengan los problemas, se anticipa y se prepara. Se prepara para enfrentar cualquier desafío que pueda venir. Esto nos habla de una mentalidad diferente. Por eso es que tú necesitas aprender a pensar como rey. No solo a comer como un rey, sino a pensar como uno. Hay características en la mentalidad de un rey. Es una mentalidad diferente. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir como Él quiere que lo hagamos. Un hombre o una mujer apartado para reinar tiene que adquirir esa mentalidad para poder ejercer su rol. Usted sabe que los reyes, los que vienen en la línea de sucesión al trono, son preparados desde chiquititos. Ellos saben que van a tener que cumplir esa labor un día. Entonces les enseñan protocolo, cómo tienen que hablar, cómo tienen que pensar. Tienen que ser personas que se destaquen en sus estudios, tienen que ser personas que destaquen en sus habilidades militares. Hace unos meses yo veía la heredera al trono de España, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es la niña, la hija del rey Felipe. Y la mandaron a hacer su servicio militar. Y es mujer, porque ella es la próxima reina de España.
y dio una vuelta al planeta en un buque escuela de la Marina y la hacían hacer ejercicio y la hacían hacer todos los ejercicios militares, tal cual como cualquier mortal, porque ella necesitaba aprender, se estaba preparando para reinar. La responsabilidad de ser rey necesita esta preparación. Tú y yo tenemos que cambiar de mentalidad, y la primera característica de la mentalidad de un rey es que es una mentalidad de conquista, no de conformismo. Un rey no se conforma con lo que ya tiene o lo que ya logró, siempre está pensando en avanzar. Ahora, tú como rey o como reina del reino de Dios, como alguien que está preparándose para eso, tienes que saber que tú tienes promesas. Diga conmigo, hay promesas. Dígalo, dígalo. Hay promesas de Dios para mi vida. Josué capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver cuáles son esas promesas. Mira lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Yo les he entregado. No está hablando en futuro. No dice les voy a entregar. ¿Qué dice? Ya les he entregado. Ahora ya se lo hice, ya está hecho. Como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La promesa de Dios era, ok, yo les voy a dar la tierra que le prometí a Abraham. Los hice entrar. Este pasaje ocurre cuando están cruzando el Jordán. Van a cruzarlo, están a punto. Pero el Señor habla con Josué y le dice, yo les prometí por Moisés esto y ya se lo entregué. Todo lugar que pise la planta de sus pies es suyo. Pero ¿sabes qué? Moisés tuvo un gran conflicto con el pueblo que salió de Egipto y que viajó con él al desierto. Su problema era la mentalidad. Se veían a sí mismos como esclavos todavía. No tenían la visión personal de verse como alguien escogido, como el pueblo de Dios, como reyes, como alguien que iba a conquistar. Ellos se veían como esclavos, entonces echaban de menos lo de Egipto, echaban de menos la carne de Egipto, echaban de menos porque iban en el desierto, iban en medio del proceso. Ahí no había carne, no había carnicería, no habían cositas ricas para la once. Era un tiempo no permanente, era un tiempo en que Dios los estaba procesando y preparando para poder hacerlos reinar. Sin embargo, ellos preferían los melones de Egipto, las cebollas, los ajos y los puerros, la carne, el agua disponible, y aunque éramos esclavos no importa porque eso estaba. Se veían a sí mismos como esclavos. Y hoy podemos decir, bueno, yo no pienso como un esclavo. Y ¿sabes qué? Muchas cosas sí. El conformismo es una mentalidad de esclavo. Cuando tú te conformas y dices, yo no, si está bien, yo que vaya un poquito. Está bien que yo vaya un poquito. No necesito comprometerme más. No necesito avanzar más. No necesito meterme más. No necesito ir más allá. Lo único que necesito es que Dios me ame. Eso ya está. Si Dios te ama, incluso aunque nosotros no le busquemos. Pero Dios quiere moverte y hacernos avanzar. Y para eso la mentalidad de conformismo es una limitación. Porque un rey piensa diferente. Piensa en conquistar, en avanzar, en expandir, en ensanchar. Voy a seguir buscando. Si Dios me llenó hoy día, mañana me tiene que llenar más. Y el deseo de Dios es que nosotros entendamos que su plan es darnos autoridad delegada para actuar. Mientras tú más te mantengas en tu conformismo, menos autoridad vas a poder ejercer. Entonces se levanta cualquier demonio de cuarta, quinta categoría y nos pega un puro chute en la canilla y nos deja llorando. Y no puede ser. No puede ser. La iglesia tiene autoridad. Yo me pongo celoso de esto. Me da rabia. Me da rabia que usted no quiera, o la iglesia, no ustedes, que el pueblo de Dios no quiera entender lo poderoso que puede ser. Un hijo de Dios entiende que hay esas promesas por tomar. Ahora, las promesas que Dios nos hace a través de su palabra, ninguna otra promesa es tan importante como las que salen aquí. Cuando Dios te da una palabra como esta, todo lugar que pisare la planta de tu pie
es tuyo. Ya te lo di. Cuando yo veo ese tipo de promesas, para que esas promesas ocurran y tú las puedas recibir, la palabra de Dios tiene que hacerse vida en ti. Solo ocurren estas promesas cuando tú y yo nos esforzamos por el cambio, por servir a Dios como Él quiere que le sirvamos, no como a mí me produce satisfacción. Porque a veces buscamos algo que hacer porque nos sentimos así como amarrados, pero no por amor al Señor. Y eso tampoco está bien. El servicio al Señor, el vivir para Dios, tiene que ver con que yo lo estoy honrando a Él. Todo es para satisfacerlo a Él, para llenarlo a Él de gozo, de adoración. La gloria es para Él. Puedo predicar hermoso, pero si Dios no está conmigo, ¿de qué sirve? Si Él no se agrada de mi corazón, ¿de qué sirve? Yo necesito que Él viva en mí. Y esas promesas se toman cuando se hace vida la palabra. Hay territorios por conquistar en todos los ámbitos de tu vida. Los territorios no es que te va a ir a tomar un sitio, hermano, no. El territorio por conquistar es tu carácter. Tienes que pelear con tu mal carácter, con los malos hábitos espirituales. Si yo sé que no me gusta orar, tengo que pelear con eso y pararme un día y decir, hasta aquí nomás llegaste, flojera. Pero no queremos. Amamos la carne y le damos cariño y lo hacemos estar tranquilo. No podemos salir a conquistar, no podemos tener lo que el rey tiene, la gloria del rey, no la podemos vivir si primero nosotros no somos conquistados por nuestro rey. Tú no puedes plantearte un desafío, es que este año voy a tener un gran negocio y yo lo tomo porque así dice la palabra. ¿Y qué pasa con tu carácter? Dios tiene que reinar en ti. Tiene que hacerlo porque así es la línea de sucesión del mando. Cuando Él reina en ti, tú puedes ejercer autoridad. Entonces tú te puedes parar frente al conflicto y decirle, tiniebla, retrocede. Cantábamos, yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas retroceder, pero no basta solo con cantarlo. Tenemos que entender que nuestro rol es necesario ejercerlo desde la llenura del Espíritu. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser gobernadas por Dios y que aún no se las hemos rendido. Necesitamos cambiar de mentalidad a la manera de Dios y esto implica rendirle la vida. Ahora, mentalidad de rey. El rey no se queda cómodo, necesita avanzar. Si tú te sientes bien quieto, preocúpate. Este año tenemos que adquirir la mentalidad de conquista. Tu Dios te va a dar, y esto es una palabra rema para ti, tu Dios te va a dar todo lugar que pise la planta de tus pies. Lo va a hacer. Su plan es bendecirnos. Pero para que eso pase pronto, tú y yo nos tenemos que preparar. Quedarse quieto es retroceder. Cuando nosotros pensamos, no, si así estoy bien, en realidad estamos retrocediendo porque la iglesia avanza, no se queda. Cuando Satanás nos ataca, su mayor logro es detener tu avance. Puso un malestar en tu corazón, activa una herida de tu pasado, entonces, por ejemplo, hace que te ofendas con algún hermano, con el pastor, con la pastora, etcétera, etcétera, y te frena. Y mucha gente se va de la iglesia porque no entiende esto. O activa otra cosa en ti, producto de nuestra vida que no se ha rendido al Señor. Nos encontramos con algo que pasaba en nuestro antiguo yo y somos seducidos de nuevo. Y eso nos hace retroceder. Cuando estamos demasiado quietos, no crecemos, no seguimos creyendo, empezamos a dudar, empezamos a darnos licencia para deslizarnos un poquito de pecados y un poquito de copete, no pasa nada. Se detiene el plan de Dios. Le hacemos caso a esos amigos que nos dicen, pero si un poquito no te hace nada. Y le creemos. Y a lo mejor sí no nos hace nada, visiblemente. Pero tu espíritu, pero tu alma y tu propósito. Y el Señor, vamos recogiéndonos. El Señor, yo no sé, de repente con la iglesia anda con una espátula, como si fuéramos chicles pegados en el piso, recogiéndonos. Cuando tendríamos que ser la iglesia poderosa. La iglesia que avanza, la iglesia que no está exenta de problemas, pero que sabe cómo enfrentarlos. El crecimiento no es automático.
Es intencional. Usted tiene que decidir qué tengo que hacer para avanzar, para crecer espiritualmente. Yo tengo que hacer cambios este año. Necesito decidirlo. La mentalidad del reino te va a llevar a preguntar, ¿qué es lo próximo que Dios quiere gobernar en mi vida? Señor, aquí te entrego todo, pero muéstrame qué cosas falta que te entregue. Nos falta compromiso con nosotros mismos para decir, en realidad yo quiero que Dios haga su obra perfecta en mí. La mentalidad del rey te dice, ahora que estoy aquí, ¿hacia dónde me va a llevar el Señor? Comienza a pensar como un rey. Esa mentalidad tiene que ver con el gobierno, no con el desorden. Dios quiere llevarte a pensar como Él. Un rey establece orden donde antes había caos. ¿Sabes qué? El propósito de Dios para el hombre en el Edén era que reinara. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, en los primeros versículos de la Escritura en el libro de Génesis, el Señor les da autoridad, les dice, llenen la tierra, sojúzguenla, o sea, gobiernenla. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Gobernar no es dominar personas, no se trata del título, es administrar bien aquello que Dios te confía. Hablábamos la semana pasada de la administración, de cómo Dios puede abrir puertas cuando somos ordenados. Si no vino la semana pasada, vea la palabra, va a bendecir su vida. Si no quiere que este año pase igual que el anterior, organicemos de tal manera nuestra vida para que Dios nos bendiga y esa bendición no se pierda. Necesitamos aprender a administrar nuestro tiempo, nuestro carácter, la familia, tu llamado, tus recursos, porque donde no hay gobierno reina el desorden. Y este 2026 Dios nos está llevando a creer más a su manera, porque este es un año de orden. Dios quiere mostrarnos su grandeza dándonos la doble porción. Una doble porción tiene que ver no solo con espíritu, tiene que ver con cosas materiales. Dios te va a bendecir y te va a retribuir. Pero no te va a bendecir tanto si tú no estás preparado. Por eso es que es importante, y hasta nos volvemos un poco majaderos en esto. Hermano, prepárese. Hermano, cambie. Hermano, despierte. En sentido literal. Debemos dejar de pensar como esclavos y comenzar a llenarnos de la mentalidad que tienen los reyes. Orden y avance. ¿Sabe qué? Una característica de un rey es que no le echa la culpa a los demás. Asume su rol, asume su responsabilidad. Asume, cuando tiene un defecto, lo asume. Posee una mentalidad de responsabilidad y no de excusas. Adán cometió el error de pecar junto a Eva. Y cuando el Señor viene a pedirle cuenta, ¿sabe lo que dice el patúo? La mujer que tú me diste me engañó y me dio a comer del fruto. La mentalidad humana no te va a hacer responsable, pero la mentalidad del reino de Dios te hace un hombre, una mujer poderosa porque sabes que hay cosas que tienes que cambiar. Esto es culpa mía. Si yo no crezco espiritualmente es porque no estoy orando. Hay gente que dice, no, pastor, es que en la iglesia es muy largo el tiempo. Yo de domingo a domingo me enfrío. Yo necesito una iglesia donde hagan culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y sabes que el problema no es ese, el problema es la falta de altar, la falta de intimidad con Dios. Lo voy a explicar, pero no al tiro. Necesito que usted y yo entendamos que este tema de la responsabilidad es lo que nos hace ver que hay algo que yo puedo hacer. Y que la bendición de Dios no es simplemente algo que te llega y que tú no hiciste nada. Así no es. La bendición de Dios, la doble porción es, tú la estás pidiendo, tú te estás preparando. Tú tienes tus manos puestas porque si no se te va a caer. Agarra, pues Juan. Agárrala. Con las dos manos. Eso, ve, así tiene que ser. Si no, se nos va la bendición. Y no solo por derecho.
de manera intencional. Ya basta de que usted viva como los pajarillos. La mentalidad de un rey nos hace hacernos responsables. Dice, esto me toca a mí. Dios ya me dio algo, ya me confió una parte, ahora me tengo que esforzar para avanzar. El problema es que a veces queremos identidad sin ejercer el rol. Queremos el nombre, pero sin compromiso. Queremos ser hijos de Dios, pero no parecernos a Él. Entonces, hermanos míos, hay un problema aquí porque no solo se trata de pensar diferente. Eso es una parte. Tengo que pensar como rey, ya vimos, ¿cierto? Con una mentalidad que avanza, no conformista, ordenados, haciéndonos responsables. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué dice la Biblia que Él nos llama a ser reyes y sacerdotes? Porque en el reino de Dios tú necesitas adiestrar la parte espiritual junto con tu manera de pensar. Y la parte del rol sacerdotal es también ejercer autoridad, pero desde el punto de vista espiritual. Hablamos de la relación con Dios, oración, intercesión, adoración y obediencia. El sacerdote no gobierna personas, pero el sacerdote conecta el cielo con la tierra. Es importante que tú sepas que Dios quiere moverse a través de ti y que quiere moverse en ti, que quiere reinar en ti, porque te quiere usar con personas. Primero en tu círculo más íntimo, con tu familia, con tu esposo, tu pareja, etcétera, etcétera, con tus hijos o con tus padres si eres muy niño o joven. Pero Dios te va a usar ahí. Luego con otro radio de persona, otro radio de injerencia. Lo primero es que tenemos que saber es que el deseo de Dios es que entendamos la responsabilidad sacerdotal. Y un sacerdote vive permanentemente en la presencia de Dios, no solo en algunas ocasiones o eventos. Por eso es que no podemos solamente venir el domingo y conformarnos con eso. El sacerdote, alguien que entendió que es rey y sacerdote, se da cuenta que necesita orar todos los días, porque si no se enfría. Se da cuenta que necesita orar todos los días, porque si no le da lugar en su corazón a pensamientos equivocados. Se da cuenta que necesita orar todos los días, no desde la vereda del ¡ay, dame, ayúdame y pobre de mí!, sino que necesita orar con visión, con adiestramiento, con una capacidad distinta. Yo sé que estoy pasándolo mal, aquí está mi problema, tú eres ahora el responsable, Señor, porque eso dice la Biblia. Echa sobre mí tu carga. Pero ahora, Señor, hay otras cosas que me preocupan. Mi hermano lo está pasando mal. Hay un problema en mi país. El gobierno, Señor, necesita de tu injerencia. Padre, mira la economía. Y tú empiezas a interceder por otras responsabilidades y por otras cosas. Dios empieza a tratar contigo. Pero si permanentemente nos quedamos lloriqueando por lo que nos pasó o nos está pasando, simplemente nos vamos a detener. No tiene que ver con orar o no orar, tiene que ver con cómo. La relación con el Señor es para adorarle, para que Él se mueva. Entonces hay una cosa que tú y yo tenemos que aprender hoy. Cuando el Señor instauró a los sacerdotes para Israel, les dijo, no pueden ser cualquiera, tienen que ser escogidos, son de una tribu especial, tienen que santificarse, van a tener la responsabilidad de entrar una vez al año a la presencia del Señor para sacrificar un holocausto para perdón del pecado. Hoy con el sacrificio de Cristo en la cruz, tú y yo ya no tenemos que esperar un año. Podemos hacerlo en cualquier momento. Basta que tú te tomes un lugar íntimo y digas, Señor, aquí estoy, y la presencia de Dios viene sobre ti. Y la presencia de Dios empieza a llenarte. Y Señor, vengo con problemas, pero me refugio en ti. Y la presencia del Señor te fortalece. Ya basta de jugar al evangélico. Si usted está jugando al evangélico, mejor hágase mormón. Lo pasan mejor. ¿Sabe por qué se lo digo? Y perdóneme que sea tan apasionado y a veces duro. Porque Dios quiere que tú despiertes. Él quiere hacerte a ti una persona que ve la vida espiritual distinta. No te quiere hacer un fanático. Él quiere que tú aprendas a vivir la vida como Él quiere vivirla en ti, a través de ti. Si Dios te va a bendecir, quiere mostrarte toda la gloria de su reino. No solo la punta del iceberg. El sacerdote no vive pensando en que, ay, es que otra vez tengo que servir. Ay, es que otra vez tengo que trabajar. Ay, es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Un sacerdote vive en la presencia del Señor y lo demás se alinea
¿Sabe lo que pasa cuando no tenemos intimidad con Dios? Cuando no tenemos intimidad con Dios, estamos expuestos a nuestros propios pensamientos, a los que siembra el enemigo en nuestra mente, a los problemas externos, a las amenazas. Estamos expuestos a la violencia del mundo. Tener esto claro puede salvar tu vida, literalmente. Cuando tú aprendes que necesitas esa relación con Dios, cuando empiezas a vivir en su presencia, cuando entiendes que eres un sacerdote y buscas su rostro, el diablo no te puede tocar. Ni a ti, ni a tu familia, ni a tus proyectos. La mano del Señor cubre tu vida porque estás en su presencia. Estás en su presencia. No vas a su presencia y luego te sales de su presencia. El sacerdote en el pueblo de Israel tenía que entrar a la presencia del Señor y luego salía. Hoy tú y yo tenemos la presencia de Dios aquí. Es diferente. Somos bendecidos por eso. Somos beneficiados por eso. El Espíritu Santo vive contigo. Si alguien viene contra ti, el Espíritu Santo te puede guardar. Conozco un montón de testimonios donde hemos orado por alguien en alguna situación y el Señor lo protege, lo cuida y lo guarda o lo levanta y le soluciona. Pero eso es porque pasamos en la presencia del Señor. Un sacerdote cuida que el oficio sacerdotal que tiene que ver con mantener el altar encendido sea su prioridad. El sacerdote antiguamente en el pueblo de Israel era el encargado de mantener el altar donde se quemaban los sacrificios permanentemente prendido. No se podía apagar. No se podía apagar. Él era el responsable de sacar las cenizas del sacrificio anterior y poner más leña y que siempre estuvieran ardiendo. Todos los días el sacerdote lo hacía. Porque el fuego de tu altar, que es un símbolo, la pasión que tú sientes por Dios, el amor que sientes el día domingo cuando a veces estamos súper eufóricos por Dios, esa pasión, ese fuego interior, no se te puede apagar. No se te puede apagar, pero se nos apaga. El sacerdote tenía la responsabilidad espiritual de hacerlo. Tu responsabilidad como sacerdote es buscar la presencia de Dios para tu bien. Tú no le haces un favor al pastor siendo espiritual y buscando al Señor y encendiendo tu llama. Tú necesitas su presencia. Yo la necesito. Esto es como la Master Plop. Tú la necesitas, yo la necesito. No podemos vivir sin ella. No podemos enfrentar este mundo sin la presencia de Dios. No es para aparentar ni para decir yo soy más espiritual. Es porque necesitamos que Dios nos use. Tú nos sirves guardado ahí, si fueras una vasija hermosa, de cristal, un vaso. De nada sirve esa copa puesta en un estante y que nadie la use nunca. ¿De qué sirve? No sirve, no cumple su rol. Fue creada para que alguien la usara. Pero si nadie la usa y está ahí, no sirve. Cuando no entendemos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, somos vasos que estamos en la repisa. No servimos. Dios no te puede usar igual. Y yo quiero que Dios te use. Yo quiero que Dios levante tu vida, que Él transforme tu corazón. Ahora, lo importante es entender que el fuego no se prende solo. Tampoco se mantiene solo, hay que avivarlo. Muchos esperamos que la música del culto nos avive, que el predicador no predique tan largo, que el predicador nos motive, que nos dé una palabra de ánimo, que los hermanos me abracen, que todos me entiendan. Y eso es una parte. La responsabilidad espiritual es tuya. Tú eres el responsable de avivar el fuego de Dios en tu vida. El desánimo no viene por causa de los demás. Cuando tú y yo nos sentimos desanimados, no es que alguien nos dijo, ay, ahora, ¡pum!, tú te desanimas ahí. Y ese viene y toca al otro y dice, ¡pum!, ahora te toca a ti desanimar. No, no viene por causa de los demás. ¿Sabe cuál es el origen del desánimo? Entra a nuestra vida por falta de comunión con Dios. Porque si tenemos comunión con Dios, cuando estamos en problemas, Dios te sostiene y te levanta.
Y si estabas desanimándote, Dios te dice, no, sigue. La palabra dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si te desanimas es falta de comunión con Dios, no te estás comunicando bien con Él. Pero cuando entendemos que eso puede cambiar, cuando empezamos a buscar, cuando empezamos a llenarnos, cuando empezamos a avivar el fuego y le metemos leña al altar, a pesar de que no siento ganas, y le digo, Señor, hoy día no tengo ganas de orar, me cuesta, Señor, ayúdame, pero yo creo que tú eres grande, y te empiezo a adorar y me acuerdo de todas las veces que tú me has ayudado y empiezo a adorarle y a darle gracias, y el fueguito empieza y se empieza a encender otra vez. Y entonces cuando se enciende, algo pasa en tu interior. Se activa una comunión con Dios directa. Cuando tú enciendes el fuego de tu altar, esta iglesia se llama el fuego del altar por eso mismo. Cuando tú enciendes el fuego de la pasión por Dios, cuando clamas, Dios te responde. Cuando adoras, la presencia de Dios desciende. Puedo no cantar tan bien, pero Dios desciende ahí en mi casa. Cuando estoy triste, Dios me consuela. Cuando predico a alguien, esa persona se convierte. ¿Sabes por qué? Porque tu altar está encendido. Tú necesitas mantener el fuego de tu altar. La vida sacerdotal es una responsabilidad constante. El sacerdote intercede por otros aunque nadie lo vea. Interceder es cargar a otros en oraciones, llevarlo al hombro a los que son más débiles, porque siempre van a haber personas más débiles. Pero depende de ti pasar de ser uno de los débiles a uno que entendió que es rey y sacerdote. El sacerdote vive en intimidad. A veces es orar cuando no hay aplausos, es llorar en secreto por lo que otros no ven. El sacerdocio se ejerce más en lo secreto que en el público. Se vive en santidad, no en doble vida. El sacerdote no podía ministrar de cualquier manera antes, y si lo hacía de manera inmunda se moría. La santidad no es perfección, es coherencia. Cuando decimos tú necesitas ser santo, no es que empieces ahora soy tan santo que no toco el piso, entonces yo ando levitando. Soy tan santo que me salió una aureola. No, es coherencia. Es decir que si tú aprendes aquí en la iglesia que tienes que perdonar algo que es súper difícil, lo empieces a ejercitar. Me cuesta. Es que voy a perdonar y te salta todo. Te empieza el ojo así, como cuando uno está estresado. Pero lo hago, ¿por qué? Porque sé que si lo hago, Dios me hace libre. Eso es santidad. Coherencia. Coherencia es lo que yo digo, voy a hacerlo o tratar de llevarlo a la práctica. Pero no quedarme en el yo trato. A veces nos llevamos la vida tratando. La mentalidad de un rey dice que yo tengo que avanzar. Entonces yo tengo que empezar a creerle al Señor de una forma distinta. Tengo que aprender a rendir mi vida. La santidad es un estilo de vida. Buscar la santidad de Dios es querer honrarlo a Él siempre. Es aprender que como sacerdote tengo la responsabilidad de enseñarle a otros con mi ejemplo. Tú como rey tienes dominio e injerencia sobre las personas. Te vas a relacionar con gente. Tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que aprender a pensar cómo lo hace un rey del reino de Dios. En orden, mentalidad de avance, todo lo que hablamos, responsable. Y esa relación con las personas tiene que darse en base a tu testimonio. El sacerdote enseñaba la palabra de Dios al pueblo, era el responsable de enseñar la ley. Y hoy día tu rol como sacerdote es hablar con verdad y representar bien a Dios. De nada sirve que vengamos a la iglesia solo los domingos y en la semana nos olvidemos que Él existe. Y hablemos como habla el mundo, con garabatos, groserías, doble sentido. Hay gente que dice, yo no he hecho garabatos, pero tienen esto de la picardía, del doble sentido. Y eso no es santidad.
La santidad tiene que ver con un cambio coherente, porque entiendo que la gente me está viendo. Y yo entiendo que como rey y sacerdote ya no me represento a mí, ahora lo represento a Él. Fuimos llamados reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz. Nos cambió de bando. No te comportes más como tiniebla, tú ya no eres tiniebla. No puedes. Entonces el Señor quiere darnos esa autoridad espiritual. Él requiere que nosotros entendamos que para reinar necesitamos autoridad, pero para ser sacerdotes necesitamos aceptar el peso de la presencia de Dios. En el reino de Dios no hay gobierno sin altar, ni autoridad sin consagración. Están relacionados. Gracias, Santito. Está relacionado. No podemos gobernar, no podemos reinar, no podemos decidir sin vida espiritual. Si tú quieres que Dios ordene tu vida, métete a su presencia y vas a decidir mejor. Si quieres que Dios cubra tu casa, tu familia, tu entorno, que Él ponga paz en tu corazón, cambia de mentalidad. Cambia la queja. Oh, es que nunca tengo, siempre me va a ir mal, todo me va, yo soy pobre, yo soy el último de mi familia. Cámbiala por una mentalidad de conquista. Cristo ya pagó el precio, pero lo primero que hizo fue amarnos y lavarnos con su sangre. Luego nos escogió y nos dio este sentido. Tú eres rey y sacerdote. ¿Por qué nos cuesta tanto asumirlo? ¿Por qué nos rebelamos a eso? Porque nos resulta cómoda la vida del mundo. Pero si tú y yo lográsemos ver todo lo que hay detrás, cuánta guerra el diablo nos ha hecho por años y que nosotros ni siquiera hemos sabido enfrentar porque estamos metidos en quedarnos así, no, a mí déjeme aquí nomás. Si de verdad tomáramos el rol, no tendríamos que esperar y le haríamos frente a las tinieblas. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie, porque esta palabra es una palabra que nos tiene que hacer reflexionar, pero también llamarnos a un cambio. ¿Vamos a seguir conformes con ser salvos o le vamos a responder al llamado que Él hace? ¿Vamos a seguir evitando el peso del llamado? Tú eres rey, tú eres sacerdote o reina. Estás llamado a gobernar, estás llamado a pensar diferente. ¿O nos vamos a quedar simplemente aquí porque yo siento que no necesito nada más? La iglesia no fue llamada a ser espectadora, sino a tener un rol de gobierno y de sacerdocio. Y Dios puede transformar tu vida. Él puede transformar eso que no ha estado en orden. Si te han pasado cosas este último tiempo y que te han hecho pensar, oh, yo necesito a Dios, bueno, este es el momento. Dios te está llamando, Él te está buscando de una forma distinta para que entendamos que en Él podemos de verdad vivir una vida en victoria. Pero a la manera de Él. No a como yo sienta o como yo piense. Porque eso solo habla de esta visión de conformismo, de no, yo un poquito nomás de compromiso, con eso es suficiente. A mí deme 50 gramos de Dios, yo con eso estoy. Y Dios quiere darnos la tonelada de su presencia. Por eso es importante que entendamos esto. Dios quiere hacer una transformación. Y si tú sientes que has evitado este peso espiritual por años, si has ido delegando lo que Dios te pidió cargar, pero quieres volver a tener una vida distinta, una vida de relación, una vida de consagración, no sabes cómo hacerlo, pero deseas intentarlo, yo te voy a pedir que pases al altar porque yo quiero orar por ti y algo se va a desatar sobre ti esta mañana o en esta tarde ya. La gloria del Señor nos está llevando a un año de desafíos y este es un gran desafío, asumir el riesgo, asumir el desafío de decir quiero buscarte más, Señor. Pasa un poquito más adelante, por favor. Eso.
Hay necesidades espirituales en nosotros que nadie más va a poder llenar. Hay cosas que el Señor puede hacer por nosotros, pero necesitamos nosotros dejarlo a Él actuar. Y cuando decidimos pasar a un altar, a pesar de la vergüenza y de lo que pueden pensar o qué sé yo, cuando uno vence eso, es el mayor acto de valentía. Y con eso tú le estás diciendo a las tinieblas: ya me cansé de sus malos tratos. El desafío aquí no es que Dios te va a mostrar cosas extraordinarias y de repente vas a ver cosas sobrenaturales. Eso lo hace el Señor si Él quiere. El mayor desafío es empezar a buscarlo. El libro de Isaías dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle porque ahora se encuentra cercano. Ese es el mayor desafío, buscarlo porque ahora es tiempo. Y yo quiero que la gloria del Señor empiece a tocar su vida, empiece a adorar al Señor.